¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, perfectamente. Gracias, Carlos. ¿Están viendo la pantalla? Listo. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos conversando sobre las decisiones de financiación, le dimos continuidad en el sentido de tratar de entender si la estructura de capital que debe definir una compañía, y siendo la estructura de capital la participación que tienen los pasivos y el patrimonio sobre los activos, entonces que la estructura de capital es cuánto participa cada uno de, tanto el pasivo como el patrimonio, para financiar los activos. Que, digámoslo, por conocimiento común, siempre se ha entendido a que el patrimonio es la fuente de financiación más costosa que tiene la compañía, por el hecho de que los inversionistas deben exigir una mayor rentabilidad que los prestatarios. Entre tanto, los inversionistas incurren en un mayor riesgo. Por eso deben exigir una rentabilidad superior. Pero que a su vez, justamente, el hecho de que una compañía tome la decisión de incrementar su deuda, siguiendo como la lógica de que hay que incrementar la participación en la fuente económica, en la fuente de financiación más económica, pues necesariamente conlleva a que la compañía entonces genere menos rentabilidades y a su vez también tenga menor flujo de caja para poderle pagar dividendos a sus inversionistas. Pero que a su vez la parte positiva de ese ejercicio es la minimización del costo de capital, considerando que a su vez la deuda, que tiene una fuente de financiación más económica, aparte de lo anterior, genera escudo fiscal. Entonces, en esa balanza de los pros y los contras de estar endeudado y no estar endeudado, eh, pues, digamos que se mueven en ese entorno giran las decisiones respecto a las decisiones de financiación. Al final lo que se busca y se pretende es disminuir el costo de la financiación, y eso es, digamos, de lo más importante que le pueda suceder a una empresa, tener un costo de financiación bajo, entendiendo pues que esto sale como consecuencia de la tensión natural que existe entre los pasivos, los patrimonios y sus respectivas o diferentes tasas de interés. Fuentes de financiación a las cuales puede acceder una compañía, pues están las fuentes internas, que son las acciones ordinarias y las acciones preferenciales. Las acciones ordinarias, pues, son aquellas que le otorgan al poseedor beneficios económicos y beneficios políticos. Económicos en el sentido de que, pues, puede participar de manera igualitaria en la distribución de las utilidades de la empresa y en función de la cantidad de acciones que posea, pues recibirá un dividendo igual al que reciben los demás accionistas que tenga la empresa. Y los poseedores también de las acciones ordinarias, aparte de ese beneficio económico, tienen un beneficio político, en el sentido de que pueden participar activamente de las deliberaciones que sucedan en las asambleas generales de accionistas, pero no solamente participa, sino que también decide. Y puede ser parte de los procesos democráticos que se hacen al interior de las asambleas para tomar las diferentes elecciones, tales como elegir juntas directivas, elegir revisorías fiscal, aprobar o no aprobar estados financieros publicados por la administración, etcétera. Todas las decisiones que se toman al interior de una asamblea. El poseedor o el accionista dueño de acciones ordinarias puede participar y votar en ese tipo de decisiones. Luego están las acciones preferenciales. Las acciones preferenciales otorgan un beneficio económico adicional a favor de no tener un beneficio político. Eso significa entonces que puede ser que la compañía generase pérdidas, pero el hecho de que existan acciones preferenciales le implica a la empresa la necesidad de distribuir dividendos, más allá de que quizás no haya tenido utilidades que lo soporten. Ese es el beneficio que tienen las personas propietarias de las acciones preferentes, que van a recibir plata sí o sí y siempre reciben un mayor dividendo, un mayor yield respecto de los accionistas ordinarios.
pero esto tiene su parte contraproducente en el sentido de que en las asambleas, si bien los accionistas o preferenciales pueden participar de las deliberaciones, al momento de las votaciones no lo pueden hacer y no pueden participar. Pero en definitiva son formas o estrategias que puede definir una compañía en el sentido de que tiene pues estas dos diferentes fuentes de financiación que obviamente pues, hacen parte de su patrimonio, tanto las acciones ordinarias como las acciones preferenciales. Y también las inversiones pues entonces las empresas pueden tomar endeudamientos externos, que es lo que conocemos cuando una empresa incrementa el pasivo. Pues digamos que aquí existen dos de manera totalmente genérica. Uno de ellos son los préstamos, pues es acudir a una entidad financiera, pedirle plata prestada a cambio pues, de definir un plazo y una tasa de interés. Y los bonos, pues de esto hemos conversado en un par de ocasiones, pero pues son títulos de deuda que emite una empresa que puede ser comprado por cualquier inversionista. El inversionista al comprar ese bono, pues le entrega plata a la empresa y de ahí es que la empresa se financia. Y a cambio de entregarle esa plata, el inversionista pues tiene el derecho a recibir una liquidación periódica de intereses, que se conocen como los intereses cupón, y por supuesto, pues a recibir el pago de su capital una vez llegue el vencimiento del título. Entonces, esas pues son como las diferentes fuentes de financiación, pues no, nada que me imagino no hayan escuchado o visto anteriormente. Entonces, les planteo un ejercicio corto como este. Tenemos aquí tres compañías, cada una con diferentes fuentes de financiación. Eh, Les voy a dar unos minutos para que miren, analicen, piensen y si lo consideran necesario hagan cálculos y me indiquen cuál de estas tres empresas, basado en lo que saben, tiene la mejor estructura de capital. La primera compañía tiene acciones ordinarias, acciones preferenciales, tiene deuda con el banco, con bancos nacionales, tiene obligaciones con la banca multilateral, que es otro tipo de endeudamiento, solamente pues que en este caso es como si la empresa no prestó como a Colombia, sino que prestó con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Esa es la banca multilateral. Y adicional tiene unos bonos en circulación. La empresa B tiene acciones ordinarias, tiene una tarjeta de crédito corporativa, tiene giros financiados. Un giro financiado es un mecanismo de deuda al cual pueden acceder las compañías que tienen proveedores en el exterior. Entonces, un giro financiado es, pues la empresa debe pagarle las facturas a sus proveedores del exterior y esto lo realiza directamente una entidad financiera y por eso se conoce como un giro financiado, pues porque hay que hacer un giro al exterior y el mismo se financia o financia gracias al pago al proveedor. Eh, entonces también hay bonos de corto y de largo plazo. Y la tercera compañía tiene acciones preferenciales, papeles comerciales emitidos. Los papeles comerciales son como bonos. La diferencia es que el bono generalmente es de largo plazo, mientras que los papeles comerciales son de corto plazo. Hay obligaciones financieras, créditos de corto plazo y bonos emitidos. Entonces ahí tenemos cada uno de los instrumentos de deuda, perdón, de financiación con sus respectivos valores. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen ustedes de estas compañías posee la mejor estructura de capital?
Para complementar, ese es el mismo ejercicio, pero para ayudarlos a que puedan hacerlo de manera más práctica, aquí está el costo o la tasa de interés de cada una de esas diferentes fuentes de financiación. ¿Cuál de las compañías tiene la mejor estructura de capital? Entonces les muestro. Va a tomar, va a ser el de uno para mostrarles más o menos cuál es la idea con un ejercicio como estos. Entonces aquí tenemos diferentes fuentes de financiación. Cada una pues tiene un diferente valor. Lo que hay que hacer es tomar el valor total de la financiación, en este caso pues la suma de las acciones y de los pasivos, del patrimonio y el pasivo, para tomarlo como un todo. Es sacar la participación, pues calculamos cuánto pesa cada una en el total de la financiación. Esto pues obviamente nos tiene que dar 100, pues un porcentaje nos tiene que dar 100%. Y ya la respectiva participación de cada una de las fuentes de financiación se multiplica por su respectivo costo. Esto es una ponderación. La suma de las ponderaciones nos daría el costo de la financiación de la empresa. Entonces, por ejemplo, en la primera, pues daba 10,21. Habría que hacer las otras tres y ya con base en eso damos una recomendación respecto de cuál es la compañía que tiene la mejor estructura de capital. Bueno, continuando con el tema, chicos, pues tenemos un concepto súper importante al cual hay que hacerle mucho seguimiento, el cual es el capital del trabajo, el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo es la cantidad de recursos que requiere una compañía para operar en el corto plazo. Entre tanto, una empresa necesite menos dinero para operar en el corto plazo, será mucho mejor, porque significa entonces que puede invertir sus recursos no en sobrevivir, sino en generar valor para sus inversionistas. Eh, digamos que de manera súper general, cuando uno a veces habla o escucha que se habla de capital de trabajo, generalmente este se entiende como la diferencia entre los activos y los pasivos corrientes. Digamos que eso está bien, eso digamos que desde la práctica es lo que se denota o se entiende como el capital de trabajo, pero
el capital de trabajo neto operativo, digamos que es un componente mucho más asociado a la operación de la compañía, entendiendo pues que tanto en los activos como en los pasivos corrientes, pues pueden existir partidas que no comprometen la operación de la empresa. El capital de trabajo neto operativo, pues estamos considerando única y exclusivamente aquellas partidas que se entienden o hacen parte de la operación, es decir, aquellas sin las cuales un negocio no podría existir. Entonces vamos, los componentes del capital de trabajo son entonces las cuentas por cobrar, que claramente pues son consecuencia de la operación de un negocio y aquí digamos que inclusive lo podemos acotar a sacar únicamente las cuentas comerciales por cobrar. Cuando somos personas que tenemos y conocemos el detalle de la información financiera de una sociedad, pues digamos que podemos hacer un ejercicio súper juicioso y mucho más detallado, lo cual lo hace a su vez mucho más ajustado a la realidad financiera de una compañía. Entonces, por un lado, tenemos las cuentas por cobrar, que sería perfecto, como se los digo, si la podemos inclusive acotar a únicamente las cuentas comerciales por cobrar. ¿Por qué? Pues digamos que de manera genérica, las empresas también pueden tener cuentas por cobrar que no son relacionadas con la operación, como por ejemplo, pues una compañía que le haga préstamos a sus empleados, pues eso es una cuenta por cobrar a empleados. Como por ejemplo una compañía pues, que tenga anticipos por impuestos, eso generalmente se llama como una cuenta por cobrar al Estado. Y si bien, pues digamos que si cuando uno no tiene el nivel de detalle de toda la información financiera, pues toca tomarla general porque no se puede hacer el desglose, pero en la medida que eso se pueda acotar y se pueda tener únicamente lo que corresponde estrictamente a la operación del negocio, eso lo hará definitivamente mucho mejor. Adicional a las cuentas por cobrar, tenemos los inventarios. Pues, obviamente, aquí pues, no hay que ahondar mucho. Los inventarios pues darán parte de la materia prima o el producto terminado que se lleva a cabo en un proceso por parte de una compañía principalmente, generalmente manufacturera, y pues digamos que las inversiones o valores tenidos allí, tanto en proceso o en materia prima o en producto terminado, pues harán parte del capital de trabajo neto operativo del negocio. Miren que las cuentas por cobrar y los inventarios se suman, pues porque ambos son de naturaleza activos. Las cuentas por cobrar son activos, inventarios son activos, y aquellas partidas que tengan de naturaleza similar, pues se suman. Y por el contrario, los proveedores van restando. Aquí cabe también aclarar que sería súper bueno, perfecto, ideal, que se pueda tener el máximo nivel de detalle en cuanto a estos proveedores. Y sería perfecto pues como tener únicamente relacionadas las cuentas comerciales por pagar. Y cuando me refiero pues como a cuentas comerciales por pagar, pues son aquellas justamente de las que se les pagan a los proveedores clave, que son los que nos entregan la materia prima o el insumo básico para poder llevar a cabo una actividad mercantil por parte de una compañía. La suma de las cuentas por cobrar más los inventarios menos los proveedores es lo que conocemos como el capital de trabajo neto operativo. Y esto es un factor clave porque al momento de hacer proyecciones de flujos de caja de un negocio, hay que tener en consideración no únicamente que se generan un volumen de ingresos y un volumen de costos, sino también hay que tener en consideración las variaciones de los capitales de trabajo netos operativos para poder entonces concluir y entender de mejor manera cómo se va a proyectar o cómo se va a comportar el flujo de caja de una empresa. Hablando de flujo de caja, pues este es uno de los flujos de caja que se construyen típicamente al momento de hacer un análisis financiero de una compañía en todo nivel y con diferentes propósitos. Entonces, el flujo de caja libre operativo arranca o toma como primera medida la utilidad operativa de una sociedad. A esta utilidad operativa se le restan los impuestos operativos. Los impuestos operativos no son el gasto por impuestos que están en el estado de resultados. Los impuestos operativos sí son el resultado de aplicarle a la utilidad operativa la tasa de impuestos. Luego llegamos a la utilidad operativa después de impuestos, que se conoce como la UODI, que es un valor súper importante. A la UODI se le suman los gastos operativos que no representan salidas de dinero. En los estados de resultados de la compañía, por efectos de la causación contable, pues se reconocen gastos tales como depreciaciones, amortizaciones, recuperaciones, aprovechamientos de varios tipos.
Todas esas partidas que disminuyen la utilidad operativa de un negocio no mueven la caja, son el reconocimiento de la pérdida de valor, por ejemplo, cuando se habla de la depreciación de un activo que compramos hace 10 años y todavía, a pesar de que lo compramos hace 10 años, si lo estamos depreciando a 20, todos los meses vamos a ver un gastico por depreciación que va a disminuir la utilidad operativa, pero no mueve la caja. Todas esas partidas que no mueven la caja se suman en el flujo de caja. ¿Por qué se suman? Esas partidas restaron a la utilidad operativa. Aquí lo que vamos a hacer es sumarlas a la utilidad operativa justamente para desligarlas del efecto en el flujo de caja que ellas no generan. Esto ya, aquí ya lo conocemos como el flujo de caja bruto, y aquí va más o menos, dependiendo del signo con el cual nos dé. Obviamente vamos a hacer un ejercicio para entenderlo un poco mejor. La variación del capital de trabajo neto operativo, que es justamente el componente del cual estábamos hablando ahorita. Pero miren que aquí no va el saldo, aquí va la variación. Eh, Imagino que recuerdan, por ejemplo, que cuando les enseñaron a hacer el estado de flujos de efectivo, cuando se toman en cuenta todos los componentes del estado de situación financiera, lo que se analiza o lo que se tiene en cuenta son las variaciones, no los saldos. Bajo esa misma lógica o ese mismo sentido, vamos a utilizar es la variación del capital de trabajo neto operativo para realizar el flujo de caja libre operativo. Y por último, vamos a restar las inversiones en activos no corrientes operativos, que también se conocen como los ANOCO, o también los conocemos como el CAPEX. Esto siempre va a ir restando, pues porque en la medida que una compañía haga inversiones, pues eso significa que le va a salir dinero de su cuenta. Por eso, desde la perspectiva del flujo de caja, esto va a restar. Por eso, entonces, bueno, y con esto, perdón, llegamos al flujo de caja libre operacional. Entonces, chicos, en la carpeta de Drive que les compartí, hay un archivo de Word que se llama Práctica Flujo de Caja Libre Operativo Financiación. Ábranlo y lo vamos a empezar a desarrollar. Entonces, este ejercicio plantea lo siguiente y nos dice que una compañía que presta servicios de mantenimiento a equipos de cómputo fue constituida en el año 2020. La empresa adquirió una obligación financiera en el 2022 por 1.200 millones de pesos a 10 años, como en Colombia, al 13,85% efectivo anual. La gerencia de la compañía es consciente de la importancia de cumplir con los pagos de la obligación financiera, por lo cual requiere realizar una proyección del flujo de caja libre operativo con el fin de conocer si el negocio generará liquidez suficiente para atender el servicio de la deuda para el año actual, el 26 y 27, o sea, para estos 3 años que estamos. Se nos muestran unos ingresos y costos proyectados para cada uno de los periodos, el ingreso y el costo de los servicios prestados. Nos indican que los gastos de administración corresponden al 9,5% de las ventas, que hay un gasto por depreciación de 23 millones para todos los años y uno de amortización de intangibles por 9 millones. Y se estima una tasa de impuesto constante del 32%. Nos indican los componentes del capital de trabajo neto operativo para los próximos años, y para los periodos de proyección se estiman compras anuales de activos fijos por 18 millones de pesos, ¿no? Anuales. Entonces, basado en esta información, debemos construir el estado de resultados para los años 25, 26, 27, construir el flujo de caja libre operativo para los años 25, 26 y 27 y analizar si la compañía generará liquidez suficiente para atender el servicio de la deuda. Entonces, vamos a empezar. Entonces, si lo primero que nos piden es hacer el estado de resultados, pues empecemos por ahí. Entonces, aquí dentro de la información que nos dieron al principio, pues están los ingresos y los costos. Entonces, vamos a llevárnoslo así tal cual para el estado de resultados.
Listo. Entonces tenemos ingresos y costos. La diferencia entre ingreso y costo en un estado de resultado es la utilidad bruta. Entonces, vamos a empezar a hacerlo de una vez. Estado de resultados, entonces utilidad bruta sería la diferencia entre estos dos. Luego nos mencionan los gastos de administración corresponden al 9.5% de las ventas. Hay gastos administrativos y los mismos corresponden al 9,5% de las ventas. Tenemos los gastos de administración. Luego nos indican que el gasto por depreciación es de 23 millones para todos los años. Entonces, gasto de depreciación. Y nos dicen que es 23 millones todos los años. Luego tenemos gastos, amortización, los cuales nos dicen que son de 9 millones. 9 millones. Luego llegamos en el estado de resultados a la utilidad operativa, que sería la utilidad bruta menos estos gastos que acabamos de calcular. Luego de la utilidad operativa van los costos financieros. Sobre los costos financieros, miren que por aquí nos dijeron que la empresa en el año 2022 se endeudó en 1.200 millones de pesos a 10 años, con Bancolombia el 13,85%. O sea que para los años 25, 26 y 27 va a estar activa esta obligación financiera. Por lo tanto, entonces debemos construir la tabla de amortización. Ese año, 2022, que fue el año en el que nos prestaron la plata, y pues nos dijeron que es a 10 años. Entonces aquí está el año, la capital, nos prestaron 1.200 millones, luego calculamos la cuota, interés y el pago de capital. Entonces la cuota, pues usamos la fórmula pago, la tasa es de 13,85%, está entre los valores que nos indicaron, el periodo son 10 años y el valor actual, pues nos prestaron 1.200 millones. Entonces este sería la cuota. Debido a que la tasa de interés es la misma todos los años, pues la cuota también será igual todos los años. Luego calculamos el interés, que es el resultado de multiplicar el capital adeudado por la tasa de interés, es de 13,85%. Entonces en el primer año da 166. Y si la cuota son 229 y en el primer año los intereses son 166, por lo tanto el capital, el pago de capital son 66. Y si nos prestaron 1.200 millones y pagamos 63, pues entonces esto va a ir disminuyendo y ya podemos jalar. Esta es la fórmula del capital.
Y aquí llegamos a el valor cero. Ahorita apenas terminemos esto, yo este archivo con el ejercicio resuelto se los comparto ahí en Drive para que les quede pues para como complemento de estudio. Bueno, entonces tenemos gastos financieros. Los gastos financieros corresponden a los intereses que tiene que pagar la compañía. Tengamos en cuenta que cuando una compañía paga una cuota, pues el pago de capital lo que hace es disminuir el pasivo que tiene la empresa reconocido con la entidad financiera y los intereses sí se llevan al PIB de la empresa disminuyendo la utilidad. Entonces los gastos financieros que llevaremos al estado de resultados son los intereses que correspondan a cada uno de los años. Obviamente pues el de 2025, 2026 y 2027 que son los que estamos proyectando. Entonces ahí está. Para el 2025 se estiman intereses por 148, para 2026 se estiman en 136 y para 2027 124. Aquí nos quedan los gastos financieros para cada uno de los periodos. Luego llegamos a la utilidad antes de impuestos, que sería la resta de esto, delante de impuestos menos gastos financieros. Luego viene el impuesto a las ganancias, que en el ejercicio nos dicen que se estima una tasa de impuesto constante en 32%. Vamos a hacerlo aquí derecho, multiplicando esto por 32%. Y por último llegamos a la utilidad neta del negocio. Pues ahí tenemos la utilidad neta. Y ahí cerramos la necesidad de hacer el estado de resultados. Luego nos dicen que hagamos el flujo de caja. Entonces vamos a hacer ahora el flujo de caja para los mismos años. Flujo de caja libre operativo. Aquí vamos a tomar como referencia pues este cuadrito, la ventaja del flujo de caja libre operativo es que sus componentes son los mismos siempre, o sea, es estándar. Entonces vamos a empezar con utilidad operativa. De la utilidad operativa, ¿de dónde sale? Del estado de resultados que acabamos de hacer. El segundo renglón nos dicen que son los impuestos operativos. Entonces vamos con impuestos operativos. Y los impuestos operativos son el resultado de multiplicar la utilidad operativa por la tasa de impuestos, la cual nos fue indicada en 32%. Luego de los impuestos operativos, tenemos a la utilidad operativa después de impuestos, la UOE. Entonces, utilidad operativa después de impuestos. Entonces, tomamos la utilidad operativa y le restamos los impuestos. Luego de la utilidad operativa después de impuesto vienen, vamos a sumar los gastos operativos que no representan salidas de dinero. En este ejercicio tenemos dos. Chicos, a veces hay dos, a veces hay uno, o a veces no hay ninguno, o a veces hay 20. Entonces, simplemente hay que estar atentos a la estructura de la información con la cual se esté trabajando. En este caso tenemos dos, pues que están aquí en el estado de resultados muy fáciles de identificar, como lo son el gasto por depreciación y los gastos por amortización. Entonces vamos a tomarlos
tal cual del estado de resultados, pero en este caso, en el flujo de caja, estos valores van a sumar. Aquí estos valores restaron porque hicieron que la utilidad operativa disminuyera, considerando pues que generan un efecto negativo en el estado de resultados del negocio. Pero como estos gastos no mueven caja, no mueven flujo, pues en el flujo de caja los vamos a sumar para netear o compensar su efecto. Entonces luego de estos valores va el flujo de caja bruto, que ya es la utilidad operativa, y aquí es más gasto por depreciación y más el gasto por amortización. Aquí es donde lo sumamos, y como quien dice, lo recuperamos para el flujo de caja. Luego viene la variación del capital de trabajo neto operativo. Vamos con variación del KTNO. La variación del KTNO, pues ahorita estuvimos conversando sobre cuáles eran sus componentes, que de manera general se dice que está compuesta por los deudores o cuentas por cobrar, los inventarios y los proveedores o cuentas comerciales por pagar. Aquí tenemos el valor correspondiente para cada uno de sus componentes para cada uno de los años. Miren que si bien estamos haciendo el flujo del año 2025 hacia adelante, de entre los componentes del capital de trabajo tenemos información desde 2024. Y eso es porque al flujo de caja llevamos es la variación, no el saldo, llevamos es la variación. Y obviamente para poder calcular la información de 2025, pues necesitamos la correspondiente a 2024. Por eso, pues, aquí nos dan, aquí tenemos a la mano información de un año anterior. Entonces aquí tenemos el saldo para cada uno de los años. Entonces, teniendo ya el saldo de los deudores o cuentas por cobrar de los inventarios y proveedores o cuentas por pagar, le vamos a calcular el saldo del KTNO. Y el saldo va a ser los que son del activo, que son los deudores y los inventarios, y le restamos el que es del pasivo, que son los proveedores. Mucho cuidado, esto suele ser un desafortunado error bastante común, y es sumar todos o restar todos. No, se suman los que corresponden a la misma naturaleza, activos, y se restan los que sean de naturaleza contraria, en este caso los pasivos. Entonces, esto nos da un saldo del capital de trabajo neto operativo. Pero el saldo no es lo que llevamos al flujo de caja. Al flujo de caja vamos a llevar es la variación del KTNO. Y la variación del KTNO, pues, entonces la vamos a tomar en consideración de la variación que haya tenido respecto del periodo anterior. Lo que le conviene a la empresa, lo que le conviene a cualquier empresa, es que su capital de trabajo neto operativo sea chiquito, o inclusive le conviene que sea negativo, porque eso significa que la compañía se está apalancando en su operación de sus proveedores. Entonces, cuando el saldo del capital de trabajo negativo baja, eso es bueno para la caja porque se entiende entonces como una liberación de recursos o un incremento en el apalancamiento operativo con los proveedores. Y eso es bueno porque entonces la empresa necesita menos plata de su negocio para poder seguir operando y se puede apalancar con plata de terceros. Eso siempre va a ser bueno. Entonces, generalmente pues, uno no es que se ponga a analizar año a año si es que esto subió, esto bajó, para saber entonces para qué signo le pongo. La práctica, y esto, pues, esto se los doy como un tip, la práctica siempre va a ser el año anterior menos el año actual. Estamos calculando la variación de 2025. Para calcular la variación de 2025, pues obviamente necesito la información de 2024. Cuando analizamos el comportamiento, se estima que pase de 27 millones a 34. Justo les acabo de decir que lo que le conviene a la compañía es que el capital de trabajo de la empresa sea pequeño o inclusive negativo. Eso es lo que le conviene. Miren que aquí se estima un crecimiento, pasar de 27 a 34. Ese crecimiento es malo para el flujo de caja.
Por eso cuando tomamos el saldo anterior menos el saldo actual, pues esa resta pues ya nos la va a dar con el signo que tenemos que utilizarlo para el flujo de caja, porque esta variación o a veces suma o a veces resta, justamente depende de si la variación es un incremento o una disminución. Entonces, al tomar el saldo del año anterior y restar el saldo del año actual, pues ya el resultado nos va a quedar con el signo que vamos a utilizar en el flujo. Miren que aquí subió, entonces resta. Aquí subió, entonces resta. Y aquí bajó, entonces suma. Entonces ya con este valor, así tal cual, con ese signo tal cual como lo acabamos de calcular, pues lo vamos a utilizar para nuestro flujo de caja libre, entendiendo que hay unos años en los cuales resta y hay un año en el cual suma. Y por último nos dicen, para los periodos de proyección se estiman compras anuales de activos fijos por 18 millones. Miren que aquí el último renglón es la inversión en activos, lo que se conoce como lo ANOCO o se conoce como el CAPEX. Ese es el mismo término dicho de tres formas diferentes. Y este valor siempre va a restar. Si una empresa compra activos, pues por supuesto, entonces va a tener que entregar plata a cambio de esos activos. Entonces eso va a generar una salida en su flujo de caja. Y nos dicen que la empresa estima que se hagan compras anuales de 18 millones de pesos en activos fijos. Entonces, inversión en CAPEX pues será 18 millones negativos todos los años. Y así llegamos al flujo de caja libre operativo. Y esto pues, nos va a dar lo que nos dé. Ahí tenemos el valor para cada uno de los periodos de la compañía. El flujo de caja libre de la empresa es uno de los mayores y más importantes indicadores a los cuales hay que hacerle seguimiento para determinar la capacidad de la empresa de generar valor para sus inversionistas. El hecho de que una empresa genere flujo de caja libre operativo positivo y creciente es un muy buen indicador respecto a la salud financiera de un negocio. Que la operación de una empresa destruya caja es muy crítico, es muy malo, es muy peligroso, porque eso significa que entonces la empresa deberá incurrir a realizar desinversiones o a financiarse para poder cubrir ese déficit operativo que está generando en flujo de caja la empresa. En este caso vemos que es una empresa que tiene un flujo de caja libre mayor que cero, y eso siempre va a ser muy bueno, 100, 116 y 280, que no solamente es mayor que cero, sino que a su vez también es creciente, lo cual también es muy bueno porque si uno ve comportamientos de empresas con flujos de caja, que aunque sean positivos, sean decrecientes, digamos que empieza a comprometer la viabilidad y la sostenibilidad en el negocio para el mediano o largo plazo. Y a eso habrá que hacerle, y sobre eso habrá que tomar medidas de manera casi inmediata desde la administración de una empresa. Pero en este caso, como vemos que el flujo de caja es positivo y creciente, nos da un buen indicio. El flujo de caja de una empresa tiene que alcanzar para dos cosas, para dos y no más. Uno, para atender el servicio de la deuda. Esta plata que se genera, porque ya esto es plata de verdad, esto es dinero que genera la compañía, tiene que ser lo suficientemente alto como para permitir a la empresa cubrir el servicio de la deuda. Y aparte de eso, también tiene que ser suficientemente alto como para permitirle a la empresa poder tener la capacidad de pagar dividendos a sus inversionistas. Obviamente, teniendo que atender primero el pago del servicio de la deuda y posterior a eso, una vez finalizado, realizar el respectivo pago de dividendos. Entonces, miren que la cuota, que es el servicio de la deuda de la empresa, es de 229 millones de pesos anuales, pero podemos ver que en los primeros 2 años, que es el 2025 y el 2026, la compañía no alcanza a generar la liquidez suficiente para poder atender el servicio de la deuda. Justamente esa es parte de la importantísima gestión que tiene que tener en consideración la gerencia financiera de un negocio al hacerle seguimiento a este tipo de indicadores, como en este caso de cobertura de pago de obligación financiera. Es crítico para una empresa estar obligada y no tener plata con que pagar
esa deuda que tiene que cubrir. Máxime considerando pues que esto tiene implicaciones legales y jurídicas que puede llevar inclusive a temas de embargos para sus inversionistas. Entonces, hay que cubrir ese déficit de manera inmediata y emprender acciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que averiguar o tiene que identificar cómo hacer para que la utilidad operativa sea mayor, es decir, para poder cerrar la brecha respecto a estos 229. Tiene que entender la compañía y emprender acciones para disminuir la tasa efectiva de tributación, que está en el 32%. ¿Qué tiene que hacer la empresa para que estas variaciones del capital de trabajo neto operativo no le destruyan caja, sino que le generen? Tiene que evaluar la compañía si es necesario hacer esta compra de esos activos de manera constante todos los años. Y por último, si después de hacer todas esas revisiones y validaciones de maneras internas se logra concluir que definitivamente no alcanza la plata y que no va a ser posible cubrir el déficit que se tiene en la empresa, no queda más que otra que ir al banco, tocarle la puerta y decirle, banco, yo le tengo que pagar 229 millones de pesos este año, pero solamente tengo 100. Financieme el resto, refinancieme el resto, o deme un periodo de gracia para los años 2025 y 2026 en los cuales solamente le pague intereses o solamente la abone a capital, pero ya uno encuentra o define alguna estrategia o alguna metodología que le permita justamente entonces hacerle frente a esta situación que es sin lugar a dudas crítica para un negocio. Pero el hecho de que sea crítica no significa que sea devastador y justamente es responsabilidad de la gerencia financiera del negocio emprender acciones con el fin de corregir dicha situación y de, por supuesto, solucionarla. Siempre tratando de hacer la gestión internamente, de verificar qué se puede hacer al interior de la empresa para solventar y solucionar dicha situación y que después de agotar todas las instancias posibles y comprometer a todas las personas de la organización en pro de lograr y de mejorar tales indicadores, si definitivamente no se estima o no se espera que se pueda mejorar esa situación, es absolutamente necesario acudir en este caso a la entidad financiera y pedirle una redefinición en los términos con los cuales está la obligación financiera. Esta es la forma en la cual en la práctica, cuando una empresa le va a pedir plata a un banco que lo mida, uno se le arrima a un banco, lo primero que te piden es la proyección del estado de situación financiera, perdón, de esa situación financiera y del estado de resultados, porque los bancos lo primero que van a hacer es calcularte la capacidad de pago en función de la estimación del flujo de caja libre de la empresa. Eso, digamos que hace parte del ABC de lo que tiene que estar gestionando y hacerle, manteniendo, hay que estarle siempre haciendo seguimiento desde la administración de la gerencia financiera de un negocio. Y bueno, obviamente pues sobre esto seguiremos haciendo ejercicios, por supuesto. Yo como les comenté, pues este ejercicio se los voy a compartir así resuelto, tal cual como lo están viendo en pantalla, se los voy a subir a Drive para que les pueda servir como material de estudio. Y les compartiré, pues les informaré sobre algún ejercicio que les ponga ahí en Drive para que practiquen, para que por su cuenta pues realicen ejercicios y la próxima semana en clase pues sigamos haciendo ejercicios relacionados con estos. Y ahora sí nos vamos a meter pues a hacer muchos ejercicios en Excel, no vamos a parar. Se los he dicho un par de ocasiones, traten de llevar computadores el próximo lunes a la clase para que podamos entonces desarrollar estas actividades allá en el salón sin problema. ¿Alguna duda, muchachos, sobre todo este cuento tan largo que les acabo de echar? No, profe, muchas gracias. Entonces profe, todo muy claro. Entonces les voy a cargar este archivito. Les pongo material como para que practiquen, para que un ejercicio así pues como para que les sirva como práctica. Y bueno, los molesto más por hoy porque hoy no sé si no hablar yo. Entonces el próximo lunes nos vemos y les deseo que tengan un muy feliz día. Hasta luego, profe, igualmente. Chao, chicos.